Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más a Fica Café, este podcast de CREAP España que hoy hacemos desde la redacción en Madrid de un nuevo periódico que apareció el 1 de octubre. Hablamos de El Debate. Uno de estos periódicos digitales que pueden calificarse de historia de éxito, sin duda, porque en muy poco tiempo tiene ya un número importante de seguidores a través de las redes sociales y de su página web. Y hay que decir también que es un periódico que tiene una gran tradición, porque 111 años después de que apareciera en papel en España, en la ciudad de Madrid, El Debate volvió a aparecer, de nuevo con formato digital adaptado al siglo XXI. Y vamos a hablar hoy en esta redacción, muy luminosa, por cierto, del centro de Madrid, con su director, con Bieito Rubido. Bieito, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido. Bien hallado, Antonio. Muchas gracias por invitarme a vuestro podcast y a este espacio de diálogo y conversación. Sin duda, hablamos en torno a la comunicación. Siempre es una muy buena noticia que aparezca un nuevo periódico. En este caso, El Debate es una reaparición, ¿no? Sí. Digamos que es una cabecera histórica que yo recuerdo haber estudiado en la Facultad de Ciencias de la Información. Cuando estudiabas Historia del Periodismo Español, pues había que estudiar El Debate, y a Ángel Herrera Oria. Sí, sin duda. Lo bueno de este proyecto es que efectivamente tiene como una legitimidad de origen, en el sentido de que ya existió y de que en realidad es la misma cabecera con los mismos promotores. Es decir, los mismos promotores que abrieron El Debate hace 111 años, como tú apuntabas, en 1910 en Madrid, pues 111 años después lo han vuelto a reabrir, porque hay que contar que fue cerrado e incautado cuando explota la guerra, cuando estalla la guerra civil, y que cuando termina la guerra civil, pues el nuevo régimen no lo deja abrir y ya desaparece. Y como tú muy bien apuntas, pues en la historia del periodismo español siempre se estudiaba una página dedicada al debate. Bueno, pues El Debate ha vuelto y vuelve, pues como no podía ser de otra manera, en las formas actuales, es decir, en versión digital, con un desarrollo digital muy ambicioso, que yo espero que además sea más ambicioso a medida que pasen los días, ¿no? Estamos hablando del primer trimestre de vida, ¿no? Estamos empezando el tercer mes, o sea que el trimestre todavía no lo hemos concluido, ¿no? Pero la verdad es que no podemos estar más satisfechos porque hemos tenido puntas días con 260.000 usuarios únicos en un solo día, un acumulado en el mes de noviembre que se acerca a los 3 millones de usuarios únicos en el mes. La verdad es que estamos muy contentos. Creo que hemos tenido una acogida en la opinión pública española muy buena. Ahora se trata de ser ambiciosos, lo que se llama la santa ambición, en esta casa nunca mejor dicho. La santa ambición quiere decir que somos ambiciosos, pero no es una enfermedad que nos vaya a mover a cualquier precio. Vamos a ser ambiciosos, pero con nuestra línea, que es hacer un periodismo riguroso, un periodismo muy sereno. A mí me preocupan mucho las formas, las expresiones. No me gusta que ni los articulistas ni las informaciones lleven expresiones malsonantes, etcétera, porque tenemos que ser muy firmes en la defensa de determinados valores, pero muy educados y muy firmes también en que las formas sean civilizadas. Bertrand Russell decía que el talante no solo era el respeto al otro, sino las formas en que hablabas. Y creo que esto es una reflexión. Yo es que me la leí ayer y me pareció tan interesante para planteárselo a nuestros propios compañeros. Es decir, que muchas veces las formas también son una falta de respeto. Y perdona que me haya desviado, pero quería decir, El Debate tiene como una de sus normas fundamentales que las formas sean correctas. Acabo de ver en tu despacho que tienes ya el libro de estilo del debate, lo tenéis ya elaborado. Sí, tenemos libro de estilo, sí. Me gustaría que te llevases un ejemplar, porque vamos a ver, es un libro de estilo que básicamente lo que es las cuestiones doctrinales apenas tiene una página, y después todo tiene que ver con tanto criterios gramaticales y lingüísticos como las técnicas con las que hay que trabajar el sistema editorial del debate, ¿no?
Decía en la presentación que el debate, y tú lo señalabas ahora, muchos seguidores ya, tiene muchos seguidores, tanto en la página web, donde se puede leer el diario cada día, como en las redes sociales también, que las cuidáis especialmente. Sí. Es que me ha sorprendido que las redes sociales están muy activas. Estamos muy activos, y puedes leer los artículos y puedes enterarte de las informaciones, por tanto, es un periódico adaptado al siglo XXI. No nos computa en cuanto a número de usuarios únicos, pero nos proyecta. Sin duda. Eso es muy importante. Nunca os planteasteis el papel, entiendo, ¿no? No, vamos a ver, el Consejo de Administración desde el principio se lo planteó. Es decir, le hubiera gustado, claro, el Consejo de Administración, pues hay personas como Marcelino Oreja Aguirre, que fue ministro de Asuntos Exteriores, es el vicepresidente del Consejo. Marcelino Oreja, que hay que decir que su padre fue el primer gerente del debate, el padre de Marcelino. Pero a él le gustaría, y él decía, hombre, pero claro, ni económicamente, ni el mercado, ni la coyuntura social de España hoy avala el sacar un periódico en papel. E insisto, nosotros gran parte no, pero una parte del equipo directivo del debate nos gusta el papel, nos hemos educado en el papel, nos hemos criado en el papel, pero desgraciadamente las cifras de ventas ahora mismo del papel en la prensa ya clásica y consolidada son muy bajas. Entonces, claro, te metes a una situación que es, tienes que tener una tirada lo suficientemente alta como para llegar a muchos kioscos. Sin embargo, no tienes un horizonte de crecimiento. El papel ha subido, como todas las materias primas, de forma espectacular. Ha pasado de 430 euros la tonelada a 650 euros la tonelada en 3 meses. Es decir, que el coste ahora mismo del papel es enorme. Y aún encima, pues a la vuelta de 3 o 4 años, a lo mejor teníamos que dejar de comparecer con el papel. Si eso le ocurre al País o al ABC, pues es la evolución natural. Si le ocurre al debate que sale ahora y cierra dentro de 3 años, un fracaso. Entonces nosotros hemos decidido que no vamos a hacerlo en papel. Oye, un periodista como Víctor Rubido, con tanta experiencia detrás, tú empezaste en el papel, evidentemente, en informaciones, bueno, y luego hablaremos de La Voz de Galicia, en fin, de ABC. ¿Te sientes cómodo en el formato exclusivamente digital? Me siento doblemente cómodo, por varias razones. En primer lugar, porque la tecnología es muy, muy accesible, es muy amigable, cada vez es más eficaz y tiene la gran ventaja de que, un poco como la radio, que puedes corregir las cosas sobre la marcha. En el papel, cuando metías la pata, la metías, o sea, quedaba allí para siempre. Y una noticia de las 11 de la mañana tenía que esperar al día siguiente, y ahora la transmites instantáneamente. Inmediatamente. En ese sentido, a mí me gusta mucho, como me gustó mucho la radio, ¿no? Y en segundo lugar, es mucho más llevadero desde el punto de vista físico, ¿eh? Es decir, yo esto lo sobrellevo mucho mejor que el papel, porque el papel había que estar hasta que no tenías el periódico en la mano, no descansabas. Y esto no, esto es un producto que está haciéndose, es cierto que es siempre inacabado, pero se está haciendo, que nosotros tenemos varios momentos del día en que decidimos que cerramos, pero básicamente estamos se está muy cómodo, la verdad. Yo estoy encantado. ¿Cuántos cierres hacéis? Vamos a ver, actualización, o sea, actualización continua, pero digamos como una... Continua si pasa algo inmediato que tiene. Si no, hacemos como 3 hitos en el día. Uno a mediodía, otro a media tarde y a última hora. Y hacemos esos 3 hitos, que el de última hora es el que subimos a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, para que los lectores vean una versión nueva. Pero estamos siempre hacemos una micro reunión, como la que acabas de ver ahora. Consejo de redacción. Desde ahí nos ponemos un poco al día y hay más, sobre todo para que haya una puesta en común de todos, tenemos ahora mismo 70 redactores, pero yo aspiro a que esto crezca y que ya, entonces, 70 redactores, ya hay determinados jefes que tienen que compartir cuestiones y a mí eso me parece muy importante. Entiendo, Vieito, que el no tener que asumir gastos de impresión y de distribución te permite invertir en redacción. En redacción, eso fue la gran apuesta que hemos hecho. Aquí lo más importante, Antonio, es, como tú muy bien decías, citando al consejero delegado del New York Times, aquí lo más importante es el capital humano, son los periodistas. Y la verdad es que hemos puesto mucho acento en que eso fuera así. Y estamos muy contentos porque estamos comprobando que es un acierto. Es decir, cuando tú pones el esfuerzo en lo que de verdad hace diferente a la empresa informativa de cualquier otra empresa, que son los periodistas y su materia prima, que es la actualidad, pues ves que la página funciona muy bien y que hay lectores y
Y entonces tenemos una estructura, lo que es la estructura administrativa muy ligera. Apenas hay 2 directivos en esa materia. No hay profesionales en el área de la gestión, salvo estos 2. Y eso yo creo que hace que el proyecto sea muy viable. Todo el esfuerzo económico lo centramos en la redacción, y yo creo que vamos a seguir en esa línea, y a mí me parece que probablemente este es el modelo que va a tenerse que imponer en otras empresas, incluso en grupos muy consolidados que tienen superestructuras muy pesadas, muy amplias, muy costosas. Y claro, el flujo de ingresos ya no es el flujo de hace 20 años. O sea, lo que ingresaba un grupo, y no voy a decir ninguno en concreto, pero porque es aplicable a todos, el ingreso que tenía un gran grupo en el año 2000 no es el que tiene 21 años después. Es que esto ha cambiado mucho, y ha cambiado con mucha velocidad. Entonces, aquí yo sigo diciendo, aquí lo más importante son los periodistas. ¿Cómo está estructurada la redacción? Bueno, nosotros hemos hecho una organización un poco distinta a lo que es habitual. Lo hemos hecho distinta porque entendemos que también tiene que ser... Nosotros hemos hecho una gran sección de actualidad, que es como un cajón desastre, donde metemos todos los temas que no son España, por un lado, que eso sí, hemos hecho una gran sección de España, que estamos encantados, porque unas chicas estupendas. Hombre, hemos hecho el casting, ¿eh? Hemos incorporado a una persona como Ana Martín, de paisana tuya, digamos que es un crack esta chica. Muy experimentada, sí. María Jamardo, que está haciendo tribunales y está todos los días con una exclusiva. Tenemos más gente cubriendo los partidos, tribunales, interior, defensa. Y después tenemos otra sección de economía, porque creemos que la información política y la información económica son las 2 cabezas tractoras de un medio de comunicación de actualidad generalista. Al lado de esas 2 secciones tenemos la gran sección de actualidad, y ahí entra todo, entra sociedad, cultura, deportes, etcétera, y está en un gran bloque. Y después hemos diferenciado, pero porque queríamos que fueran 2 señas de identidad, un área de religión y familia y otro área de historia, porque creemos que aunque esas cuestiones no siempre están muy pegadas a la actualidad, son contenidos que se leen, y lo planteamos nosotros desde la redacción, no lo plantearon los promotores. Lo digo porque los promotores son la ACDP, la Asociación Católica de Propagandistas, pero esto desde la experiencia que teníamos, por ejemplo, que tenía yo de ABC, que todos los contenidos de familia y religión eran muy demandados, y los contenidos de historia, desde el punto de vista divulgativo. Esto no es la historia rigurosa y erudita de los historiadores, es una sección de historia muy de divulgación. Exacto. Tiene mucha lectura. Y entonces hicimos 2 microsecciones, pero aisladas fuera de la sección de actualidad. Y después hay el núcleo duro. Hay una gran área de redes sociales y estrategia digital que dirige Julio Pomar. Hay la zona de opinión, que es muy importante en nosotros, que lleva Ramón Pérez Maura, y que está teniendo un éxito enorme, por los contenidos más leídos, sorprendentemente, son los artículos de opinión. Y después ya hay el núcleo duro, que es los que llevan todo el periódico en sus manos, ¿no? Que es ahí lo que está en el centro, que lo llevan 2 subdirectores. En una redacción, decía, muy luminosa, ¿no? Muy luminosa. En el centro de Madrid, una 11ª planta. ¿Qué son? 1.000 metros cuadrados. 1.000 metros cuadrados, pero... ¿Todo exterior? Totalmente exterior. ¿Diáfano? Pero fíjate, yo en eso puse mucho empeño, Antonio, cuando hablaba con los promotores, con los promotores del diario. Yo les decía, todo lo que hagamos tiene que tener una percepción de éxito, porque no podemos aparentar ni aparecer como un digital más. Esto no es el digital de un exdirector, esto no es el digital de un periodista cabreado, esto no es el digital de un señor que va a montarse un chiringuito para ver si soluciona sus últimos años de la carrera profesional. No, esto es la vuelta a la vida y al protagonismo en España del debate. Y tiene que ser con unas formas y con una amplitud que vea que esto es ambicioso, que hay vocación de triunfo y que está en clave de éxito. Y por eso es la razón por la que hicimos una redacción muy bien dotada desde el punto de vista tecnológico como pocas. Está en una planta 11 que muy pronto crecerá hacia abajo, porque esta es la última planta, muy luminosa, y yo creo que eso tiene mucho que ver, como hemos hecho detalles, pues a los que nos ayudaste tú, los blogs
personalizados de los redactores, el libro de estilo, todo ese tipo de aspectos formales que vienen a decir que este es un proyecto ambicioso, que no es un proyecto más. Tú me dices que el debate no es un digital más. No. Un periódico. Esto es importante, porque a veces nosotros decimos los que es un digitales... Sí. Nosotros le llamamos, de hecho, el periódico. Yo, cuando a mí me dicen, yo voy al periódico, vengo del periódico. Es decir, nosotros somos un periódico, evidentemente, en soporte digital. Bueno, hablabas de la sección de opinión, me interesa mucho, porque va a ser, digamos, el valor añadido que ofrece el debate al lector, con firmas como la tuya, el Astrolabio, que ya empezaste a escribir en ABC, Luis Ventoso. Bueno, yo el Astrolabio comencé a escribirlo en La Voz de Galicia. La Voz de Galicia. Pues viene conmigo... O sea, La Voz de Galicia, ABC y ahora exacto. en el debate, el Astrolabio. Luis Ventoso, Ramón Pérez Maura, Alfonso Usía, en fin, tenéis Maite Alcaraz. Hay una playa de columnistas que son de analistas que son muy leídos, muy seguidos. Sí, es que es muy importante porque, claro, la sociedad... Yo siempre explico el dato concreto del 12 de marzo del 2004, que es el día siguiente al 11 de marzo de los atentados. El 12 de marzo del 2004, Antonio, es el día que se batió récord de ventas de la prensa en España. Y es el día siguiente en que se había batido récord de consumo de radio y televisión en España. Entonces, claro, dices, oye, ¿qué acudían los españoles al kiosco cuando ya sabían todo, ¿verdad? Pues acudían a buscar explicaciones. Básicamente, es decir, explíqueme usted qué pasó, por qué pasó y qué puede ocurrir. Eso es el gran valor añadido de la opinión, ¿no? El análisis, que en algunos casos pues tiene después, desde el punto de vista formal, más atractivo. Los hay que escriben mejor, los hay que escriben con un sentido del humor extraordinario, como es el caso de Luis Ventoso o de Antonio Naranjo, que por cierto está siendo un descubrimiento en cuanto a lectores, porque mucha gente que no lo conocía lo está leyendo y está siendo un descubrimiento en sus audiencias. Hay que decir de Alfonso Usía, que es una de las grandes plumas consagradas de lo que es el centro derecha en este país. Ramón Pérez Maura, que es un veterano periodista y consagrado columnista. Y eso, lo que tú decías, Maite Alcaraz, Edurne Uriarte, Carmen Martínez Castro, Ignacio Sánchez Cámara, catedrático de Filosofía del Derecho, y Florentino Portero, que es un gran analista de información internacional. Claro, ese valor añadido es muy importante. Es muy importante porque los lectores quieren entender las cosas y quieren muchas veces incluso reforzarse ideológicamente con la lectura de estos. Y por eso, para mi sorpresa, es decir, tú siempre piensas que lo más leído va a ser la información. Nosotros, en este momento, lo más leído son la sección de opinión. Bueno, al final, la noticia, no sé si compartes esta idea, se ha convertido ya en una commodity. Sí, ¿no? Te llega totalmente al teléfono móvil, una alerta, te enteras de la noticia. Vas en el taxi, pero creo que el valor añadido de la prensa, de los periodistas, es que podamos explicarle a la gente, tú lo decías ahora, lo que pasa, por qué pasa, ¿no? Antecedentes, consecuentes. Yo creo que eso es lo que... Y lo que puede ocurrir, que le preocupa mucho a la gente. ¿Por qué pasan las cosas que ocurren? ¿No? Exacto. Y en esa línea estamos. También después tenemos un conjunto de grandes colaboradores de estos clásicos, sobre todo ya lo que venía a ser lo que es el artículo de fondo, lo que era la tercera en ABC y que nosotros le llamamos primera línea. Ahí tenemos una playa de colaboradores extraordinarios, muchos catedráticos. Juristas, economistas, conocidos. Bueno, gente que puede aportar luz sobre las cosas. Exactamente. ¿No? ¿Qué ocurre? Bueno, el debate, periódico del siglo XXI, periódico gratuito. Gratuito. Eso lo tenemos clarísimo. Nosotros hemos nacido para influir, Antonio. No hemos nacido para darle dividendos a nadie. Bueno, queremos dar un dividendo intangible, que es colaborar a serenar la sociedad. Y además el presidente del Consejo de Administración, Alfonso Bullón de Mendoza, lo dice. Nosotros no queremos crispar, queremos colaborar a serenar, a decir, mire, vamos, pero evidentemente desde nuestra orilla ideológica, pero a serenar. Y entonces, con que seamos rentables y viables, yo te diría, con que seamos viables, porque rentables tenemos que serlo, yo siempre digo, una frase que he acuñado, pero que supongo que la compartimos todos, que es, tenemos el mandato moral de ser rentables, porque si no eres rentable, no eres independiente. Pero básicamente lo que tenemos que es que ser viables, es decir, darle viabilidad al proyecto, pero aquí no hay ningún accionista que esté esperando a final de año un dividendo. Aquí lo que queremos es
no tenemos que dar dividendos, no tenemos que dar beneficios, pero tenemos que ser viables para crecer, para llegar a más gente. Entonces, hay algunas políticas sobre las que no tenemos ansiedad. Y una de ellas es la de cobrar por la información o por la lectura. Nosotros lo que queremos es que nos lean. Y queremos adquirir musculatura en cuanto a tener una masa crítica pues de 1 millón de lectores al día, que eso sería lo ideal, es decir, el objetivo que nos marcamos, y con eso creemos que entonces seríamos un actor relevante en el sistema mediático español. Y creemos que con eso puede haber una facturación publicitaria suficiente para hacer viable el proyecto. Influir, esa es también una de las, digamos, de las máximas que inspiran este proyecto, influir en la opinión pública. Yo te diría que es la más importante. Es decir, a mí me hace mucha gracia porque... Es medio influyente. Claro, a mí me hace gracia porque en una ocasión, leyendo a un colega, no tanto colega como directivo de un grupo, nos quiso descalificar cuando hizo una referencia a nosotros. Dice, ellos lo que quieren es colocar su mensaje. Dice, claro. Nosotros y tú y todos. Es decir, aquí estamos para colocar el mensaje. Nuestra actividad más importante es colocar los mensajes, claro que sí, para eso. Me hizo mucha gracia decir, pero entonces ¿tú qué quieres? ¿Colocar ladrillos? Tú lo que quieres es colocar el mensaje. Es decir, desde cualquier medio de comunicación, ya sea un periódico, una radio, una televisión, lo que sea, lo que quieres es colocar un mensaje, claro. Y eso es lo que queremos hacer, influir, colocar nuestro mensaje, hacer que a la gente llegue... Lo que pasa es que sí me interesa mucho decir cuál es nuestro mensaje. Nuestro mensaje... De los valores del Exacto. Nosotros defendemos la unidad de España, nosotros defendemos el respeto al orden constitucional y al Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, que si hay una sentencia hay que acatarla. Nosotros defendemos la lengua española no contra nadie, sino como un elemento que te vehicula y te lleva a comunicarte con 500 millones de personas, que eso somos la segunda, o sea, el español es el segundo idioma de los negocios después del inglés y es el segundo idioma de la red. Está el chino, pero es que el chino, como solo lo hablan los chinos, es decir, el chino no tiene la capilaridad que tiene el inglés o que tiene el español. Es decir, que los dos grandes idiomas ahora mismo del globo terráqueo son el inglés y el español. Pues defendemos el español. Defendemos la existencia, por supuesto, de otros idiomas que hay. Yo soy gallego, hablo el gallego perfectamente y creo que un idioma es un bien cultural como lo es una catedral. Tienes que protegerlo. Pero de ahí a imponerlo, pues esa es nuestra línea. Defendemos la economía libre de mercado, defendemos la libertad como un bien, y la libertad tiene muchas expresiones. Tiene la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de movimientos, la libertad de cátedra, la economía libre de mercado, y defendemos muy importantemente 3 grandes asuntos: la familia, a la Iglesia Católica y a la monarquía. Bueno, en ese marco unos se pueden sentir más cómodos que otros, pero es un marco bastante civilizado, bastante... No, yo creo que no... En fin, puedes ejercer el periodismo en este marco con mucha libertad y con mucha comodidad. Bueno, decías, empezamos el 1 de octubre, en esa fecha un poco taumatúrgica, ¿no? 111 años justamente después del nacimiento del debate. Más, después me voy a comprar un décimo de lotería con el 111, porque algo ocurre y yo tengo que aprovecharlo. 1 de octubre, allí reapareció el debate, porque realmente reapareció en formato digital. El debate en su momento, Vito, fue un periódico muy moderno. Sí, muy moderno. Y muy inspirado en el periodismo más avanzado. Sí, por una razón, porque Herrera Oria, que aunque llegó a cardenal, hay que decir que se ordenó sacerdote a los 50 años. Era abogado del Estado. Exacto, ¿no? Él era abogado del Estado. Yo siempre digo que entonces, oye, los directores uno era abogado del Estado y otro era filósofo. Ortega Set, sí. Bueno, buen nivel. Ha cambiado mucho. Y él, en esa visión que tenía de un hombre muy lúcido, pues envió a tres personas. Uno de ellos era Marcelino Oreja Elósegui, padre de Marcelino Oreja Aguirre, que era ingeniero de caminos. Y lo envió 3 años, que no lo envió, 3 años lo envió a Estados Unidos. Además, era a conocer el negocio de la prensa escrita, el negocio de la prensa. Y allí estuvieron 3 años. Marcelino Oreja creo que incluso estuvo 1 año entero en la Universidad de Columbia, y aprendiendo claro, cuando vinieron, trajeron un modelo y se implantó el modelo que ellos trajeron y, por ejemplo, se compró una gran rotativa, se hizo la sede en lo que hoy es la COPE,
en los sótanos de la COPE estaba la rotativa, en los sótanos en Alfonso XI. Al lado de la Puerta de Alcalá. Sí, y allí estaban, exactamente, y allí estaban todas la redacción, la administración, todo ese edificio, y arriba de todo, por lo visto, vivía la familia Herrera Oria, porque creo que también eran importantes accionistas de bueno, y eso fue lo que hizo. Era un periódico de tamaño sábana, pero muy bien diagramado y diseñado para la época en que era a veces y se tiraba, ¿no? Pues utilizaban ya mucha infografía de la época, mucho dibujo, etcétera, y efectivamente era un periódico muy que llegó a vender bastante. 400.000 ejemplares. 400.000 ejemplares. Y además ahora quien los pillara, dirían. Sí. Pero así como ABC, que periódico al que yo quiero muchísimo y siempre me sentiré muy vinculado, en aquella época eran monárquicos firmes, y cuando se proclama la República ellos se manifiestan abiertamente contra la República. El Debate sacó un editorial que entonces se dice que después fue uno de los argumentos para no dejarles, sacó un editorial aceptando la legalidad. Bueno, ahora es la República, nosotros vamos a aceptar y vamos a jugar aquí. Se dice que cuando termina la guerra, como sabéis, el Debate no vuelve a salir, pero básicamente no sale. Unos dicen porque estaba vinculado a la CEDA de Gil Robles, y Gil Robles en aquel momento estaba en el exilio, era demócrata cristiano, en fin, todavía aquello demócrata y cristiano, pues. O el otro argumento dicen que es que se le argumentaba que, oiga, cuando usted se proclamó la República, usted dijo que estaba con la República y tal. No era que estuviese con la República, estaban con el orden legal que en aquel momento había. Él decía, respetamos la legalidad. Y nosotros insistimos mucho, hay que respetar el Estado de Derecho, es el gran imperio Lo decía Cicerón, hace 2000 años, dice, lo que de verdad caracteriza a la democracia es el respeto a la ley. Escuchas Fica Café, el podcast de CREAP España. Bueno, vamos a hablar de futuro. Primer trimestre aún sin concluir. Sí. Proyectos audiovisuales, ¿no? De cara a futuro. Ese es el gran reto que tenemos a continuación. Pero, en fin, quizás a lo mejor no me quiero precipitar porque vamos lentos, pero la idea es que el debate tenga una gran carga audiovisual y que tenga una especie de televisión por internet. Es decir, que tú tengas el debate TV, ¿no? Que es un poco... Una televisión bajo demanda. Exacto, digamos, ¿no? Exacto. No un canal convencional, digo, porque en un principio que sea un repositorio de vídeos. Ya nos gustaría, pero de momento no. No sé lo que piensan nuestros mayores, no sé si ellos quieren, pero de momento no. Nosotros lo que estamos pensando es eso, hacer un canal en internet donde tenga mucha carga audiovisual. El pego. Ya la tiene. De hecho, si tú entras en el debate verás que muchísimas informaciones tienen vídeos y de mucha calidad. El debate de televisión, sí, ya aparecen en algunos casos. Bueno, la verdad es que es fascinante poner en marcha un proyecto de este tipo. Imagino que estás viviendo una segunda juventud. Yo la verdad es que siempre digo que yo tengo mucha suerte porque yo he dirigido el primer periódico de mi tierra, que es La Voz de Galicia, un periódico que vendía en mi época más de 120.000 ejemplares, o sea, lo cual era y es una cifra muy importante. Y después estuve 10 años dirigiendo el ABC, que es una de las instituciones de la prensa de este país, y me ha tocado en esta etapa última mía de profesional pues poner en marcha en versión digital, adaptada a los tiempos, otra cabecera histórica. Yo, Antonio, siempre digo qué suerte he tenido, pero aparte de ponerla en marcha es ya tan divertido, es tan... O sea, cuando pones algo en marcha hay una carga de creatividad. Es muy estimulante. Sí. Oye, estoy viendo, aparte de la cabecera del debate, el dibujo de ese barco. Del barco, sí. Cuéntame. Vamos a ver, este dibujo... que los lectores habrán visto cuando entran a la web del debate. Nosotros siempre la pusimos un poco como... La imagen, unos ponen el león, otros ponen la ballena, otros ponen... Cada uno pone... lo que de alguna manera, de forma, hay una metáfora, hay un mensaje detrás de eso. Nosotros el barco lo vemos como uno de los grandes inventos de la humanidad para unir dos orillas. El otro es el puente, pero el puente lo veíamos menos, desde el punto de vista gráfico, como menos atractivo. Es decir, hay dos grandes inventos. El puente,
que es lo que curiosamente hace que Roma consiga ser un imperio, son los puentes romanos, es decir, superar las barreras y tender puentes, unir dos orillas, y el otro es el barco. El barco es lo que es incluso anterior al puente, es decir, cuando los fenicios, los grandes descubridores, incluso anteriores a miles de años antes de Cristo, siempre fueron y descubrieron otras tierras con el barco. El barco une orillas, el barco traslada personas, el barco traslada ideas, el barco traslada mercancías, el barco a lo largo... Y te voy a dar un dato, el mayor transporte del mundo es marítimo, no es ni aéreo ni terrestre, es marítimo. Es decir, en este momento en el mundo están navegando decenas de miles de barcos llevando cosas de un lado a otro. Por eso creíamos que el barco era como una imagen que nosotros queremos unir las dos orillas, queremos dialogar. El debate ya en sí mismo quiere decir que hay dos personas que piensan distinto, pero que se pueden sentar a dialogar. Dialogar no quiere decir que te vaya a dar la razón, porque hay quien cree, en fin, el independentismo catalán, queremos diálogo. El diálogo consiste en que me des la razón. No, el dialogar es, nos sentamos a hablar y a ver hasta dónde... Pero el barco une esas dos orillas y tiende de alguna manera puentes, pero de otra manera, ¿no? Bueno, hablábamos de la voz de Galicia, pero antes tú empezaste muy jovencito, estudiaste en Madrid. Yo estudié en la Complutense. Yo creo que paseábamos por los pasillos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Seguro que en aquel momento no nos conocíamos, no, pero bueno. Y empezaste en Informaciones, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de que el diario Informaciones... Una cabecera también histórica. Sí, y aprendí mucho. Además, esos años siempre te quedan marcados. Yo casi diría que tengo memorizado día a día mi vida en Informaciones. Lo que pasa es que con Tom Informaciones estaba ya languideciendo. Entonces hicieron un programa de incorporar gente joven. Yo guardo mi primer contrato. Era Prensa Castellana, la empresa. Se llamaba, sí. Y entonces nos contrataron a un grupo, yo creo que éramos unos 12, y estuvimos trabajando hasta que cerró. Cerró en el 81. Después tuvo una última, como ocurre siempre, de un año y pico. Sí, ¿no? Pero no, tampoco logró consolidarse. Y yo cuando ya cerró me fui a Galicia, pues por razones familiares, afectivas, sentimentales y tal. Y ya me hice toda mi carrera periodística en Galicia hasta el 2008, que me volví a Madrid. ¿Hiciste Antena 3 de radio? Eso me ayudó mucho, porque y luego Antena 3 de televisión. Claro, la suerte que tuve es que yo inmediatamente regreso a Galicia, estoy un año y poco en prensa, y aparece la radio. Entonces La Voz de Galicia, que yo ya estaba en La Voz de Galicia, tenía la franquicia de Antena 3 en Galicia. Antena 3, Manolo Martín Ferrán la había hecho con los editores, con los Joly en Cádiz, con los del Heraldo Aragón, con los del Correo de Bilbao, con los de Última Hora de Cádiz, de Palma, y había hecho, en otros sitios no, en otros sitios eran ellos. Con ABC, que ABC era el gran socio aquí y La Vanguardia. La ABC y La Vanguardia eran los dos grandes socios mayoritarios de la cadena Antena 3. Y entonces, claro, yo entonces tenía 24 años, o sea que yo, 23, 24 cuando empecé. Y fue una suerte tremenda porque era un mundo que no conocía, Antonio. Nadie me hizo gracia porque yo siempre estaba con la prensa escrita. Y llega a la radio. Y llega a la radio. Aquello, recuerdo que las primeras cosas, aunque no te creas, las cuñas. Y decía, ¿pero qué es eso de las cuñas? Una cuña publicitaria. ¿No? Exacto, pues allí fuimos con las cuñas y empezamos a hacer, en fin, la radio que suponía aquella cadena tan fresca en aquel momento, y nosotros hacíamos la programación local. Yo me inventé un programa que tuvo un enorme éxito y duró 20 y tantos años, incluso habiéndose parecido a Antena 3 y habiéndome marchado yo, se continuó haciendo en la emisora de La Coruña, que era Cita en María Pita, que era un programa que yo le propuse a un joven, Paco Vázquez, que se presentaba por primera vez a alcalde de La Coruña. Yo lo entrevisto en abril del 83, y al terminar la entrevista le dije, oye Paco, si tú llegas a alcalde, ¿aceptarías hacer un programa semanal con preguntas de los ciudadanos? Y me dice él, si soy alcalde, cuenta con ello. Y allí lo tuvimos. Oye, a finales de mayo del 83 se sentó Paco Vázquez, empezamos a hacer el programa y fue un éxito enorme. Fue uno de los grandes éxitos de la emisora, junto con éxitos que suponían José María García, Balbín, Antonio Herrero, todo lo que era aquello de Antena 3. Claro, si en local tú le ponías programas muy atractivos,
pues llegamos a ser los líderes de toda Galicia, como 100 y pico mil oyentes de la época, que era un exitazo. Yo recuerdo que mi colega de la SER, que después fuimos socios en un proyecto de prensa deportivo, decía, claro, es que yo voy a los comités y nadie me dice, pero a nosotros Antena 3 no está. Dice, pero en La Coruña y en Galicia fue muy importante. Es cierto que tenía detrás la gran fuerza de La Voz de Galicia, ¿no? Antena 3 de radio, luego Antena 3 de televisión, que también dijiste. Exacto, porque pasé el salto de Antena 3 radio, como tantos otros, a Antena 3 televisión. Fueron 5 años magníficos también, aprendí mucho, también era otro mundo donde el total, el no sé qué, sí, había otro lenguaje, claro, pero me gustó mucho, aunque yo tengo que decir que de los medios que más me gustaron siempre fue la radio. La radio tiene mucho encanto. Tú, que también has hecho el recorrido por eso, has estado en la radio y en la tele. La tele tiene mucha fuerza. Sin duda. Pero la radio tiene un encanto enorme, ¿verdad? Mucha cercanía. Sí. Estás hablándole a la gente en cualquier situación. Eso tiene la fuerza de la comunicación. En Antena 3 Televisión, pues aprendí mucho, aprendí ese mundo de la tele. Y además en 5 años yo conocí 3 administraciones. Yo empecé cuando era Z el accionista mayoritario, después Telefónica, y cuando me marché estaba pasando a Planeta. O sea que yo viví ahí toda la... Bueno, y luego La Voz de Galicia, no solamente es el periódico más importante de Galicia, sino uno de los grandes periódicos de España. De España, sí. La Voz de Galicia es un periódico muy, muy potente. Fíjate que siendo yo director teníamos 310 redactores y 17 ediciones, que eso era un empeño del editor en tener ediciones en casi todas las comarcas de Galicia. Se empezó con 7 ediciones, que eran las 7 ciudades. Es decir, empezabas Lugo, Ferrol, La Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, Orense, eran 7. Acabamos en 17 ediciones, porque se hacía la del norte de Lugo, la de la zona de Monforte, la de Ferrol, ya que ya estaba, pero se hicieron... complicada logística, claro, ¿no? Porque había que parar, teníamos una mesa central dedicada solamente a coordinar ediciones, porque cada edición era un cuadernillo de 16 páginas, con todos los temas de cada... Pero claro, eso es lo que permitía que en Galicia un periódico vendiese 120.000 ejemplares. Eso era porque era un periódico global, en el sentido que tú, global o si te y suficiente, es decir, también tú con el periódico de La Voz de Galicia te enterabas de todo, de lo nacional, de internacional y de tu calle y de tu barrio. Y entonces eso era una de sus fortalezas. Bueno, luego estuviste como responsable editorial de los diarios regionales de Vocento y luego 10 años en ABC, como has referido. Yo me incorporé a Vocento en el 2008, cuando era José Manuel Vargas el consejero delegado, porque buscaban un perfil de un antiguo director de prensa regional que pudiera coordinar los periódicos regionales del grupo. También muy potentes, uno de ellos el Correo de Bilbao, potentísimo, el Diario Vasco, pero el sur de Málaga, las provincias de Valencia, que es muy fuerte, el norte de Castilla, tan querido para ti, y además con ese halo de los grandes literatos, de Delibes, Lozano, etcétera. Pero también fue una experiencia muy buena. Yo ahí sí lo conocía muy de cerca, venía de dirigir un periódico regional, sí conocía ese mundo bien, pero también tenía mucho atractivo las peculiaridades. Claro, no era lo mismo hacer un planteamiento en Bilbao que hacer un planteamiento en Málaga, no era lo mismo el planteamiento que hacíamos en Badajoz que el de Valencia, entonces había que saber combinar muchos matices, pero fue una gran experiencia y ahí me permitió también ya desde dentro conocer Vocento. Y a los 2 años me propusieron asumir la dirección de ABC, y la verdad es que fue una suerte para mí. Yo siempre digo que soy un hombre con mucha suerte, y entonces, ver dirigido 10 años el ABC, la carrera de un periodista, pues estoy encantado. Y de ABC solo puedo hablar bien, porque es que ABC tiene tanto atractivo. Tienes que vivirlo, Antonio, pero cuando lo vives te das cuenta que te engancha la magia que tiene. Es un periódico con una magia especial. La tradición que hacía la prensa española. Bueno, todo esto lo cuentas en un libro que acaba de aparecer, que se llama Contar la Verdad. Sí. Un libro donde tú hablas de tu trayectoria, tu experiencia, das muchos datos y también hablas de algunos asuntos de actualidad que has vivido de primera mano. De primera fila. Sí, yo quería escribir ese libro, hacía tiempo que quería escribir ese libro. Al principio quería titularlo mi título era Memoria de papel,
pero después opté por contar la verdad, ¿no? Lo de memoria al papel por jugar con la memoria, el papel y el papel de la prensa. Pero al final yo creo que en ese libro pues básicamente hago 10 capítulos dedicados a reflexionar sobre el periodismo, porque yo creo que sí era interesante hablar lo que yo viví en el periodismo durante esos 40 años. Hay otro capítulo que dedico a personajes que yo he tratado. Al único que no traté y del que hablo ahí es Adolfo Suárez, pero tuve la oportunidad de tratar a su hijo y me refirió muchas historias. Y, traté mucho a Fraga. En mi etapa de director de La Voz de Galicia, pues yo comía con Fraga con cierta frecuencia, porque él era muy disciplinado. A lo mejor, cada cierto tiempo me va a venir a ver usted Rubido. ¿Cómo te llama? Rubido te llama. Rubido. Nunca, él no me llamaba Vieita, ni era Rubido. Y entonces, pues traté muy poco a Rubalcaba, pero lo suficiente para tener una gran admiración por él, y creo que era de justicia rendirle un tributo como me dijo él, la última vez que yo estuve con él, o que él estuvo allí en el despacho, lo tengo grabado, me dijo: no te olvides que yo soy un hombre de Estado. Lo dijo ya cuando había dejado, dice, pero yo soy un hombre de Estado, y creo que firmemente era un hombre de Estado. Que empiezan a escasear, por no decir, no existir. Y finalmente, pues cuento un poco algunos de los sucesos que yo viví de primera mano, pues tan chocantes como el Prestige o el 11M, que los viví en La Voz de Galicia, o los que viví en la dirección de ABC, la abdicación del rey, el golpe catalán, la moción de censura, la primera moción de censura que triunfa en la democracia, porque claro, moción de censura hubo muchas, pero esta sí tuvo consecuencias, ¿no? Bueno, yo creo que eso era muy interesante contarlo. Pues este libro, Contar la verdad, aquí está la experiencia, las vivencias de Bieito Rubido, periodista, director del Debate, un periódico digital reciente, con futuro, que nos ha dibujado aquí su director. Mucha suerte. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Y enhorabuena a ti también y a todo el equipo del Debate. Gracias a ti. La verdad es que, como se suele decir, las entrevistas es muy importante el entrevistador. Con el entrevistado, y me he sentido cómodo y comprendido. Pues muchas gracias. Un abrazo, Bieito, y también a todos ustedes agradecerles su atención, su interés, y ya saben que tienen una cita aquí cada 15 días en este podcast para hablar de comunicación y para entender mejor el mundo de los medios y de los responsables editoriales de cada una de las cabeceras. Muchas gracias y hasta la próxima. Fica Café. Nos une la comunicación.